Muchas gracias a ustedes, don Salvador. Mucho gusto. Como dijo don Salvador, mi nombre es Clisman Arenas Bedoya, nacido en este hermoso territorio, en esta cordillera central de los Andes. Nací un 13 de diciembre del año 91. El nombre de mi padre es Darío Arenas Parra. Mi madre se llama Luz Nelly Bedoya Zapata. Y me siento muy orgulloso de quien procedo, de mis ancestros. ¿Tiene hermanos? Tengo dos hermosas hermanas y un hermanito. Mi hermana se llama Luciana, la otra se llama Andrea y mi hermano se llama Juan Pablo. Son hermanos míos, pero he compartido muy poco con ellos porque son hijos de mi padre, más no de mi madre, pero tenemos un arraigo muy profundo y aún así nos amamos demasiado. Yo crecí en el barrio La Comba, del cual me siento orgulloso porque allí pude entender mucho de lo que es la vida, pude darme cuenta y vivir experiencias que me llevaron a los límites, al interior de mi ser y básicamente en eso parte mi vida, en una búsqueda interna y en una autorrealización. Yo estudié en la Escuela Normal Superior de Jericó, la primaria. Luego la secundaria pasé a la institución educativa San José, me gradué y luego fui a Medellín, hice unos estudios, pero me di cuenta que los estudios que estaba haciendo no eran tanto decisión mía, sino más bien ideas que me fueron inculcando los demás, como para tratar de sobrevivir y tener una buena vida, que no está mal. Pero al encontrarme en Medellín, me encontré con un mundo totalmente nuevo, con mucha diversidad de culturas, con muchas lenguas, con muchos colores, y eso me abrió el mundo y me creó otra perspectiva y otra cosmovisión de lo que es la vida y lo que es la tierra. Entonces cuando regresé como a mis 16 años o 17 de Medellín, regresé como siendo nuevo. Todo es un constante renacer, pero muy nuevo porque básicamente la estructura que tenía creada en mi pensamiento se fue en declive cuando me encontré con una nueva vida y con una nueva estructuración que la misma vida me fue mostrando. Entonces conocí varios artes, la madera, la escultura, la pintura, la música, la danza, y me fui dejando encarretar por todos estos nuevos sentidos que llegaban a mi vida. Empecé a dibujar en forma, luego empecé a leer. La lectura me llevó a vivir experiencias de otros seres en mí, enriqueció mi lenguaje, enriqueció mi forma de expresarme. Luego sentí esa necesidad de escribir y de plasmar y de atrapar pensamientos y sentimientos mediante la escritura. Muchos dijeron que lo que escribía parecía poesía. Yo en ningún momento procuré que fuera de esa forma, pero así se fue dando. Y ya luego la poesía la quise fusionar con la melodía. Entonces ahí es donde me encontré con este género musical llamado rap, llamado hip hop, que lo que hace es musicalizar poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía lo que hace es como descifrar nuestra condición humana, como los sentimientos que nos mueven, las razones, las circunstancias. Entonces me vi muy identificado en eso y vi mi necesidad energética de involucrarme con ello. Luego le metí la melodía y se crearon canciones. Y hoy por hoy me dedico a esto, al arte de la poesía y de la musicalización. Tengo una hermosa banda que nos llamamos La Merienda Social Club. Hacemos música andina. ¿Por qué música andina? Porque es la música raíz de este territorio. Entonces nosotros como propósito y en nuestra búsqueda de la historia y de lo que somos hoy por hoy, nos hemos dado cuenta que todos estos sonidos ancestrales han sido opacados por una nueva estructura que llegó a este territorio del norte, por los europeos que trajeron sus nuevas músicas, todo esto. Entonces fueron como callando o silenciando la música nativa de este territorio. Nosotros al ver eso, sentimos la necesidad de esa recuperación, de esa raíz ancestral y musical. Entonces nos reunimos por cosas del camino en este mismo lugar, varios compañeros de este territorio, y empezamos a explorar, a musicalizar. Juntamos la quena,
tocamos el tambor, el charango, y con eso creamos música andina, que aunque es de nuestros ancestros y es la herencia que ellos nos dejaron, tratamos de hacerla muy nueva y muy espontáneamente para conquistar los oídos con estas hermosas músicas y canciones que son basadas en el territorio y en la ciencia y en todos los saberes ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos. Bueno, mi niñez fui muy afortunado. Yo digo que los que nacimos y crecimos en este territorio tuvimos una gran fortuna. Mi niñez era balón, jugar, correr, miquear, trepar árboles, tocar piedras. Agradezco mucho a mi padre que me dio mucha libertad y me permitió ser. Y no llegó a imponerme tantas leyes, sino que él simplemente me dejó que me reflejara y viviera la naturaleza. Entonces mi niñez fue muy bonita porque yo mentalmente me montaba en películas. Entonces cuando era muy niño tuve una película en la cual me consideraba un loro, porque mi primito tenía 2 loros y yo tenía una lorita. Y en ese entonces pasaban muchos loros volando por los cielos. Entonces yo empecé a montarme en esa película de que yo era un loro y yo dialogaba con los loros a mi manera. Yo sentía que yo hablaba con ellos, ellos me contestaban y creábamos unos diálogos muy bonitos. Entonces eso me sensibilizó mucho a verme reflejado en los demás seres de la naturaleza. Y eso lo agradezco demasiado a mi ser por haber caído en manos de este sentir tan bonito. Luego me consideré un mico. Entonces ya me mantenía trepando de palo en palo, me consideraba un mico y me vivía esa película así. Ya luego me enamoré del balón y ya me empeliculé mucho con el fútbol. Me consideraba un jugador profesional, chutaba la pelota todo el día, con los compañeros del mismo barrio armábamos cotejos, éramos el Club Atlético Nacional contra el Medellín. Y a raíz de eso se creó una infancia muy bonita, llena de mucha magia, de mucho sentir. Luego, cuando ya estaba más grandecito, me encontré con el teatro callejero. Una gran fortuna haber pasado por el teatro callejero. Mi padre y mi madre se separaron cuando yo estaba muy joven. Entonces yo crecí con mis abuelos maternos y con mi hermosa madre. Yo siempre que llegaba a la escuela, mi madre era mi abuela, por así decir. Yo veo a mi abuelita como mi madre. Ella me tenía el almuercito, ella se levantaba, me despachaba. Ella es todo para mi vida, por así decir. Eso, ese cariño, usted sabe que una abuela, no hermano, lo es todo. Entonces, bueno, me salté un poquito algo, lo voy a mencionar. Cuando yo estaba creciendo y todavía estaba en la escuela, llegó a mi vida la religiosidad, este mundo religioso. Entonces mis abuelos, mis ancestros son católicos, entonces yo empecé a ir a misa. Y me encontré con este mundo religioso, entonces me convertí en un monaguillo. Siendo monaguillo me empeliculé mucho con ese mundo y también quise ser sacerdote. Entonces yo cogía mi casa y cogía una mesa y le colocaba un mantel, me colocaba unas toallas que parecían una sotana y predicaba misas en mi casa. Entonces mi abuelita y las vecinas me escuchaban predicar la misa. Y ahí me enriquecé mucho en ese sentido, porque aunque hoy por hoy no me considero una persona católica, agradezco mucho haber pasado por ese mundo para también darme cuenta de lo que hay allí. Y eso de cierta forma influenció en mí y también me ha hecho lo que soy hoy por hoy. Entonces esto también lo considero como algo importante en los escalones que van marcando mi vida. Yo he sido muy enamorado, no solo de las mujeres ni de los hombres, sino de todo en general. Pero cuando yo tenía 18 años conocí una hermosa mujer que se llama Heidi. Ella tenía 15 años y nos enamoramos muy profundamente. Nos sentíamos el uno parte del otro. Ambos visitamos la naturaleza. Empezamos a encontrar ese reflejo de lo que hay desconocido en uno, en el otro. Entonces nos afianzamos muy profundamente. Y conocimos juntos el mundo Rastafari, que es otra de las culturas que ha tocado mi ser.
Entonces ambos empezamos a explorar lo que es el amor, a explorar nuestros cuerpos, a visitar lugares, a untarnos. Y en todas esas cosas que sucedieron engendramos dos hermosos hijos. Uno se llama Yaman y el otro se llama Yarif. Uno tiene 9 años, el otro tiene 7 años actualmente y se han convertido también en todo para mi vida. Ya ella y yo nos dejamos porque consideramos que nos juntamos cuando estábamos muy niños y que necesitábamos darnos un espacio para encontrar nuestra soledad. Porque solo a través de la soledad es que uno se conoce a sí mismo. Y a través de ese autoconocimiento es que uno se realiza como persona y que se considera apto para compartir con el resto de las especies que la madre naturaleza nos da. Entonces, gracias a ese proceso, también me siento muy completo, muy bien. Me siento un ser amado porque esa mujer me amó y mis hijos me aman, al igual que yo la amé a ella. Entonces, en ese sentido sentimental, he sido una persona muy afortunada porque he logrado vivir cosas muy especiales. La fusión entre dos polos opuestos, que es básicamente lo que crea la vida. Y todas estas experiencias se han convertido en todo para mí. Mis ancestros paternales, mis tíos, todos son artesanos. El uno trabaja la guauda, el otro trabaja la piedra, el otro trabaja el cacho de reis, el otro trabaja la marquetería. Entonces yo crecí en todo ese mundo artístico, compartiendo con ellos. Mi padre tenía una marquetería y fotografía cuando yo era un niño. Entonces ahí tuve como el primer contacto con la madera. Entonces él de niño me llevaba a lijar, me enseñó a cortar vidrio, lo de la marquetería y me fue influenciando como que el arte es nuestra expresión, pero también es lo que nos va a librar de las necesidades que tenemos bajo el sistema de vida que hemos montado como seres humanos. Entonces yo le llevaba el almuerzo a mi papá cuando era un niño y me quedaba ya 2 o 3 horas aprendiendo algo sobre las artesanías. Más que todo era la madera en ese entonces. Y así me fui untando, fui creando mis propias cosas. Ya más adelante sentí la necesidad del dinero. Entonces vi el arte como una opción para hacer dinero. Y luego me vi reflejado en el arte. Entonces encontré un complemento muy bonito en el cual podía fusionar el enriquecerme bajo el dinero y el enriquecerme como persona. Luego di con otros tíos que me enseñaron a trabajar la bisutería, a trabajar lo que son collares, el macramé, que es las pulseras, a tejer. Ya cuando me encontré con el tejido, me di cuenta que básicamente todo en la vida es un tejido de acciones y que todos formamos una misma pulsera. Entonces me di cuenta que el tejer me llevaba también a autorreconocerme, valga la redundancia. Y me enamoré muy profundamente de esto. Empecé a hacer atrapasueños y fuera de eso, uno hace feliz a la persona que se lleva la artesanía. Queda uno feliz porque esa persona se va feliz, queda con el dinero que le da el sustento y se va cumpliendo con un círculo alimenticio, por así llamarle, en el cual todo se convierte en armonía y tranquilidad. Entonces el arte es la expresión del ser y la que nos da ese sustento. Por ese lado me involucré mucho con lo que es las manualidades, la pintura, la escultura ya más adelante. Y todo esto me fue formando lo que soy hoy por hoy, don Salvador. La fotografía, mi papá ejerce más que todo la fotografía social. A mí hay una rama de la fotografía que me llama mucho la atención, pero es la fotografía artística. Yo pienso que lo más bonito del fotógrafo es que se hace un autodocumento. Porque el fotógrafo básicamente fotografea donde pone sus ojos, en lo que se fija.
Entonces hay algo muy interesante allí, y es que cuando uno empieza a fotografiar, no porque le estén pagando, sino por una necesidad interna, uno básicamente hace un documento de lo que se fija. Entonces a mí me gusta mucho la fotografía, pero en este sentido. También me gusta mucho la fotografía histórica, la fotografía que muestra la transformación del tiempo, la transformación del ecosistema y de los pueblos. También me llama mucho ese tipo de la fotografía, pero no me llama tanto la atención como la música. Yo tengo un puesto de artesanías en el Parque de Jericó, afortunadamente, y me lo compra el turismo, más que todo el turismo de Jericó y muchos de mis amigos, de quienes me rodean. Yo me encontré con el rastafarismo cuando tenía 16, 17 años, gracias a un primo que se llama Naren, que él también era rastafari. Él escuchaba música reggae. Ambos empezamos a investigar sobre este mundo. Entonces la música reggae, que procede de Jamaica, gracias a Bob Marley llegó a nuestros oídos. Empezamos a consultar y nos dimos cuenta de que más allá de este sistema de vida que nos han impuesto, hay múltiples maneras en las cuales uno puede vivir. ¿Por qué decidí hacerme los dreadlocks? Quizás inicialmente fue por un deseo de moda o por algo así estético, pero más adelante, cuando me tejí el cabello de esta forma, me di cuenta que la vida me cambió totalmente. ¿Por qué? Porque precisamente la sociedad y el mundo que me rodeaba me empezó a ver de otra forma. Entonces el hecho de que a uno lo vean de otra forma, eso influye en uno y lo hace ser de otra forma. Inicialmente me sentí un poco rechazado por algunas personas, incluyendo familiares, pero con el tiempo ellos se dieron cuenta que a través de mis acciones yo reflejaba algo bonito. Entonces se dieron cuenta que no era tan malo, que esto simplemente era una apariencia, pero una apariencia mal interpretada, porque detrás de todo esto hay una historia, hay un gran proceso. A mí me gusta tener hoy por hoy el cabello así, porque yo me siento como un árbol, porque esto me hace sentir como más comprometido con la madre tierra. Y de esa forma lo veo. Muchos que portan el cabello lo ven como una corona, como si fuésemos reyes y reinas en este mundo y esta fuera nuestra verdadera corona, nuestro cabello. Y hay otras personas que lo ven como si estuvieran pagando una penitencia. Entonces llevan el cabello ya por decisiones religiosas, por decisiones de dogmas y cosas que nos han inculcado. Hoy por hoy damos muy ligados al prejuicio. Entonces muchas personas siempre buscan algo que decir de lo que ven. Y yo pienso que lo más bonito es no buscar algo que decir de lo que uno ve, sino simplemente verlo y mirar lo que ese algo le expresa a uno. Entonces nace una verdad y nace con mucha naturalidad y espontaneidad. A eso yo le llamo misticismo, a interpretar lo que hay aquí en el ahora, no basado en algo que nos enseñaron, sino basados en lo que estamos sintiendo en este ahora. Mi cabello, hay varias formas de tener el cabello así. Una es tejerlo, eso se llaman dreadlocks. Este se llama natidress, porque este cabello se enredó así naturalmente. Entre uno más se lava el cabello, más se le enreda. Entonces en el tiempo en el que yo empecé a cultivar por segunda vez, porque este es mi segundo cultivo, este cabello, yo vivía cerca al nacimiento del río Medellín y yo me mantenía todo el día en la montaña y en el río Medellín sumergido. Entonces el lavarme tanto el cabello y el mojarlo tanto ayudó a que se enredara, al contrario de lo que la sociedad suele pensar, que el llevar el cabello así es desaseo, es que porque uno no se lo baña entonces el pelo se empieza a enredar. Eso es algo totalmente erróneo y muchas personas me dicen eso, pero cuando les cuento la verdad de cómo ha sido en mí, se van con una nueva perspectiva y así se ha tejido, don Salvador. Muy bien. Jericó es lleno de muchos artistas, acá hay música por todos lados.
Una tarde, a ver, voy a adelantar un poquito, Sí. o atrasar digo. Yo he querido ser Ensi. Ensi significa maestro de ceremonia. Un maestro que a través de la palabra hace una ceremonia y da un mensaje. Entonces yo a través del rap me vivía mi película solo, aunque obviamente formándome con el resto de mis amigos. Pero yo estaba muy individual en mi proyecto. Tengo un proyecto personal que se llama Que Matorral. Y lo que hago es crear música protesta, música revolución y música de amor. Yo salí a caminar una tarde, me vine para el jardín botánico y me encontré un grupo de amigos reunidos en la media torta haciendo música. Ta, tara, ta, tara, ta, tara, ta. Como a mí me encanta la espontaneidad y lo que nace y florece en el momento, me dio por hacer una improvisación. Entonces yo empecé a improvisar lo que se me viniera a la mente de una forma musicalizada. Y me fusioné de una manera muy bonita con la merienda, con el resto de los compañeros. Entonces eso nos llevó a ver una nueva cara de la música y a enamorarnos de ello. Nuestro género musical no es solo música andina, porque yo considero que uno como persona no se puede encapsular en un solo camino ni en un solo sentido. Uno tiene que estar abierto a todas las maravillas que la existencia le ofrece a uno. Y de ahí empezamos a compartir más continuamente y darnos cuenta del poder que es la música y de cuánto podemos hacer a través de la música, de cómo podemos educar, liberar, transmitir, trascender, armonizar. Entonces cuando nos dimos cuenta del poder que estaba en nuestras manos, decidimos hacerlo de la manera más franca, más sincera, más amorosa y más real que se nos pueda ocurrir. Entonces ya empezamos a ir a Támesis a hacer nuestra música, en La Chiva, a parcharnos en lugares del pueblo, a transmitirle, a mostrarle a la gente, a apropiarnos de estos espacios públicos que se han olvidado para hacer nuestro arte, nuestra cultura. Y ha funcionado de una manera muy bonita. Nos hemos encontrado con personas muy especiales, con nuevas perspectivas de vida, con nuevas obligaciones. Y eso nos ha llenado de una manera muy bonita y considero que para el pueblo somos un elemento muy especial porque estamos llevando la cultura, estamos rescatando la cultura, aunque Jericó es un pueblo muy cultural, pero muchas veces las entidades que manejan la cultura solo ponen sus ojos en la cultura que viene de afuera y olvidan esas raíces culturales que hay en Jericó, que hay por mostrar. Entonces nosotros no queremos depender de ninguna entidad política o de ningún mundo como esos, sino de nuestras propias ganas, de nuestro espíritu y nuestro deseo de transmitir y convertirnos en música. Nosotros tenemos una canción que se llama Solo Dios sabe si vuelve. Es un cover que hicimos de un grupo que ya existía. Esta fue como la primera canción que le pusimos la 10, que nos enfocamos muy profundamente en ella, con otra canción que se llama Quiero abrir mis alas, que sí es letra y autoría totalmente de nosotros. Ahora últimamente hemos creado nuevas canciones, que son composiciones totalmente hechas por nosotros, basadas en este territorio, en nuestros saberes que han dejado nuestros ancestros y en la historia de esta región. Entonces, en este momento tenemos un proyecto de hacer un disco y estamos precisamente purificando y equilibrando las canciones de la manera más armoniosa para ya darnos a la grabación, para ya luego exponerlo al público y a la gente. Todo está en transformación y obviamente todo muere y todo regresa, pero que antes de que este grupo muera, logremos una trascendencia a través de la música. En la cultura Rastafari, el amor es hacia la madre tierra, hacia la Pachamama. Entonces ahí eso llegó como a mí, como amor a madre tierra, cuando yo pensaba en un Dios más lejos, como respeto a madre tierra. Entonces yo empecé a relacionarme mucho con el río y con la montaña. Empecé mucho a visitar estos lugares y a meditar, a silenciar un poco mi mente. Entonces cuando empecé a silenciar mi mente, encontré un silencio. Y más allá de ese silencio, encontré otro lenguaje,
que no es un lenguaje que esté en las palabras, es un lenguaje que está en el sentir, en frecuencias vibratorias y energéticas. Entonces cuando yo me iba para el río y me sumergía, sentía que perdía la gravedad. Entonces yo me sentía como en el aire, pero estaba en el agua. Y cerraba mis ojos y me sentía como en el vientre de mi mamá. Entonces el sumergirme en el agua me llevó al vientre de mi mamá. Entonces esto me llevó a enamorarme mucho del río y de su pureza. El subir a la montaña, el meterme en el bosque, el escuchar el movimiento de los seres que hay ahí, del viento al tocar las hojas, todo eso me hizo sentir parte de ese todo. Y yo me di cuenta que yo no soy un ser individual, que yo soy un ser que pertenezco a un todo. Y que yo veo el reflejo del todo en mí, y que el todo se ve reflejado en mí. Entonces eso no me permite actuar de una manera inconsciente, sino de una manera consciente a través del amor y el respeto a la fuente de la vida, que es la Madre Tierra. Claro que sí, don Salvador, es que todos somos el mismo compuesto, todos estamos hechos de la misma materia, de los mismos elementos. Yo en las demás personas me veo reflejado, y lo que yo veo en ellas es un reflejo de mí mismo, y yo siento que ellos también se ven reflejados en mí. Entonces yo considero que lo que nos divide es la mente, son ideas de la mente, pero más allá de la mente está nuestro espíritu que nos unifica con el todo. Yo le quiero agradecer mucho a los televidentes que estuvieron ahí escuchando mis palabras. Yo lo hago, mi existir es a raíz del amor. Les quiero compartir un poema, unas palabras que es como de los últimos poemas que ha estado resonando mucho en mi interno. Entonces pienso que hay que transmitirlo. Y es un poema basado más que todo como en el existencialismo, en el por qué existo y de dónde vengo. Entonces dice así: los átomos de los que estamos compuestos son los mismos de mis ancestros. No voy a morir porque no he nacido, siempre he existido. Si el universo es sonido, yo fui el grito que cogió al silencio desprevenido. Por eso traigo la oscuridad más antigua. No creas que es primer vez que te beso. En otra vida fui tus huesos. No soy raro ni diferente. Soy una alucinación de un Dios que quedó atrapado en un bosque de Silucibes cubensis. Por eso esa rara sensación de que lo que vemos es fantasía. Por eso ese constante deseo de eyacular en ti. Por eso esa espontaneidad que hace del pasado un olvidado y del presente un desconocido. No vine a marcar territorio. ¿Cuál es el sentido de lo vivido? Si sentir es el lenguaje mío, quiero vivir la adrenalina de estar contigo. En este instante te lo digo, para ser el todo y ser el polvo, para olvidarme y desconocerme al coserme con tu piel, al lamer la miel de ese instante infinito al tocar tu piel. Has chocado con un loco, te lo admito, pero dime cuál es la verdad en este océano infinito. La verdad no está herida a ningún tiempo, ni a ningún espacio, porque es infinita.